yo quisiera dar pie a la palabra del Señor, a poder ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Bueno, mañana, ¿verdad? Estoy confundido con el domingo. En esta tarde, que el Señor pueda hablar a cada una de nuestras vidas y Él pueda revelarse con poder en cada uno de nosotros. ¿Te gustaría que oráramos al Señor para que Él nos hablara en esta tarde? Inclina ahí tu rostro y dile al Señor: Padre, hoy venimos delante de ti y te pedimos que tú nos hables, Señor, que esa palabra que tú tienes para nosotros pueda llegar, tocar nuestra vida, tocar nuestro corazón, Señor, y que podamos recibirla, Señor, con agrado para hacer los cambios que necesitamos hacer en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, también que hables a través de mi vida. Usa mi vida como un instrumento en tus manos para poder compartir esa verdad gloriosa que tú has dejado para cada uno de nosotros, y que pueda tener el denuedo y la pasión que tú quieres poner en cada uno de nosotros también para predicar esa verdad gloriosa a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor. Amén. Muy bien, tengo un tema muy especial en esta mañana de parte del Señor, y me gustaría que pudieras abrir tu Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 13, en el verso número 40. Y el tema que tenemos es uno titulado Un llamado de Dios. Y yo creo que todos tenemos un llamado de Dios en este tiempo, pero hoy más que nunca el Señor tiene un llamado muy especial para cada una de nuestras vidas, que no es nuevo, es un llamado que dejó desde hace mucho tiempo y que nosotros tenemos que entenderlo bien para poder poner por obra todas las cosas a las cuales el Señor nos quiere llevar. Y quisiera comenzar con este pasaje en el libro de Hechos, en el capítulo 13, en el verso número 40, y vamos a leer al 41, 40 y 41. Dice la Escritura: Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Verso 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Qué palabras tan fuertes fueron dichos por los profetas, pero qué interesante que el Señor nos las dice nuevamente a nosotros para poder poner atención a las cosas que fueron dichas hace muchos años a través de los profetas. Tenemos la profecía más segura, la palabra profética más segura, que es la que está descrita en las Escrituras, y podemos caminar en ella y podemos confiar en ella y saber que Dios ya nos habló cosas importantes para ponerlas por obra. Yo he tenido bien en claro que el Señor desea lo mejor para nosotros. ¿Cuántos sabemos eso? Dios desea lo mejor para nuestras vidas y que Él tiene planes de bien y no de mal. ¿Cuántos sabemos eso? Para darnos, dice la Escritura, un futuro y una esperanza gloriosas. Sabemos que sus pensamientos son mejores que los nuestros y que no hay como caminar en su voluntad, pues de esta manera podemos alcanzar bendición en todas las cosas que hagamos o que lleguemos a enfrentar. Por lo mismo, el Señor, cuando quiere hacer algo, nos llama también a una reconciliación con Él. Cuando el Señor te quiere dar algo, el Señor te prepara para recibirlo. Y si tú no estás listo para recibirlo, tú tienes que poner en obra esas decisiones y esas acciones para de esa manera poder recibir las cosas que Dios quiere hacer en tu vida y que Dios quiere derramar en ti. De esta manera podemos nosotros darnos cuenta que lo que el Señor va a hacer precede a una acción que nosotros tenemos que actuar, en la cual tenemos que actuar y en la cual tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. El problema es este. El problema es que la mayoría de las veces, si no pasa nada alrededor nuestro, nosotros no hacemos los cambios necesarios. ¿Qué es lo que tiene que venir para nuestras vidas para que nosotros podamos entender y que podamos darnos cuenta de las cosas que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros? Pues hay veces que tiene que venir algo que se le llama un juicio.
Y todos escuchamos la palabra, va a venir el juicio de Dios sobre ti, y pues todos nos asustamos, ¿verdad? Porque definitivamente cuando oímos hablar acerca de un juicio, nos damos cuenta de que es algo malo que va a venir sobre nuestras vidas. Pero muchas veces no es así. Muchas veces el que venga un juicio es una llamada de atención para que nosotros tomemos el camino correcto. El profeta Jonás anunció sobre Nínive un juicio. ¿Y qué fue lo que hizo la gente de Nínive? Desde el rey hasta las bestias se pusieron en ayuno y oración. Hubo una respuesta a un juicio de Dios que iba a venir sobre de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el Señor trajo su juicio y el Señor juzgó. Amén. ¿Pero qué juzgó? Pues que los iba a perdonar. ¿Por qué? Porque habían cambiado su estilo de vida, su manera de vivir, la manera en la cual estaban haciendo todas las cosas. Y algunos de los que estamos aquí, déjame decirte que tuvimos que pasar por ese juicio. ¿Cuántos de nosotros experimentamos dificultades para estar sentados aquí en esta silla? Pasamos por pruebas, pasamos por problemas, pasamos por tantas dificultades en las que nos metimos por decisión propia. Y definitivamente Dios fue tan bueno y tan misericordioso que trajo juicio contra nosotros y nos fue como en feria, como dicen por ahí. Nos fue mal, nos vinieron problemas. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos reaccionar, ¿verdad? Fue esa zarandeada de cabeza, de cerebro, para que nosotros pudiéramos entender correctamente el camino de bendición en el cual el Señor nos quería llevar. Muchos perdimos muchas cosas en el proceso, perdimos muchas cosas. Algunos tomaron las decisiones correctas y se salvaron de perder otras tantas. Pero bueno, lo importante es que antes de la caída, Dios siempre advierte, Dios siempre nos avisa. Antes de tomar nosotros las decisiones incorrectas en nuestras vidas, Dios siempre trae lo que le llamamos advertencias, ¿verdad? Tal vez por gente cercana a nosotros, tal vez a través de la escritura, tal vez a través del pastor, o tal vez a través de alguna situación que nos está sucediendo, porque Dios nos está advirtiendo. Así como Jonás fue a advertir a Nínive, el Señor nos advierte a cada uno de nosotros en las decisiones que tenemos que tomar para que nosotros tomemos el camino correcto y nos vaya bien en la vida. Pero bueno, si no tomamos caso a la advertencia, pues entonces viene el juicio y vienen los problemas y viene el cumplimiento de todas esas advertencias que nos fueron dadas de antes para poder caminar correctamente. Algunos de nosotros nos dieron las advertencias y déjame decirte que por lo regular hacemos caso omiso a ellas. ¿Por qué? Porque nos la estamos pasando bien como estamos, porque no queremos hacer cambios, porque nosotros creemos que tenemos mejores planes que los de Dios, y eso ocasiona que caigamos en el error y caigamos en ese pozo de la desesperación que las escrituras hablan. Gloria a Dios que Él es un Dios misericordioso y Él nos saca de ese pozo de la desesperación, no sin antes haber padecido un buen rato en Él, y pone nuestros pies sobre la peña cuando nosotros nos arrepentimos y cambiamos de la dirección en la cual estábamos a la dirección en la cual el Señor nos quiere llevar, y somos transformados. Si no tomamos esas decisiones, seguimos en ese hoyo de la desesperación hasta que nos hundimos y terminamos nuestra vida en pecado, muertos en todas nuestras iniquidades y en toda nuestra maldad, y perdidos eternamente en el infierno. Muy bien. Las escrituras hablan de muchas de esas advertencias que los profetas fueron dando. Y yo quisiera hablarte de un profeta en particular en esta tarde, noche, ¿verdad? Que es el profeta Joel, porque el libro de Joel está muy acorde a lo que estamos viviendo actualmente. Es un libro que consta de 3 capítulos, es un libro muy corto, y te invito a que cuando llegues a tu casa puedas dar una lectura completa a él para que puedas entender un poquito de una mejor manera lo que hablamos. Aunque ya lo hayas leído, cuando nosotros volvemos a leer la escritura, trae vida a nosotros y trae una nueva revelación que el Señor quiere darnos
enseñarnos en todas estas cosas. Y en el libro de Joel, en este libro que este profeta es uno de los llamados profetas menores. En la escritura hay los profetas mayores y los profetas menores, y este era uno de los menores. Y la escritura nos indica tres aspectos muy importantes. Este libro me indica a mí que te voy a transmitir estos tres aspectos, tal vez a otros les indiquen más, pero yo pude ver tres cosas importantes en este libro que te quiero platicar en esta noche. Cómo el Señor habló al pueblo, cómo les advirtió, cómo muchas veces viene también un juicio, y cómo es la restauración y las cosas que quiere hacer también el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y este libro habla de cosas que iban a venir en el futuro. Este libro nos habla de una profecía que iba a venir para después, y yo creo que muchas de esas cosas se están cumpliendo en el día de hoy. Y bueno, vamos a ver lo primero que nos muestra el libro de Joel, para que nosotros podamos también aplicarlo a nuestra vida. Y lo primero que nos muestra es un llamado al arrepentimiento. Me gustaría que pudiéramos ir ahí al libro de Joel en el capítulo 1, en el verso número 2. Vamos a dar inicio a esta palabra, a esta enseñanza que nos trae el Señor. Y dice la escritura de esta manera: oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en sus días o en los días de sus padres? Está hablando de algo que iba a venir a suceder. Verso número 3 dice: de esto contaréis a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Vamos a detenernos un poquito aquí, porque este llamado iba primeramente a todo un pueblo, a toda una nación, pero abarcaba varias generaciones. Yo pude contar aquí 5 generaciones, desde el bisabuelo hasta el abuelo, que le iba a comentar a sus hijos, y el padre le iba a comentar a los nietos, y los nietos a los bisnietos. 5 generaciones que iban a estar atentos a lo que el Señor les iba a hablar, del juicio que iba a venir, de las cosas en las cuales ellos tenían que estar preparados para que no hicieran caso omiso y no les fuera mal, no se perdieran. Es una advertencia muy importante que se está dando desde los más grandes hasta los más pequeños. Yo todavía no conozco a alguien que sea tatarabuelo, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes pudo haber conocido a alguien. Yo nada más he conocido hasta bisabuelos, y yo creo que por eso no lo pone así el Señor. Pero qué interesante es que todas nuestras generaciones estén alertas en las cosas que van a suceder. Estaba escuchando hoy en la mañana a un pastor, una pastora, que ella hablaba de una persona que se acercó con ella, y esta persona se estaba despidiendo de la iglesia. Y bueno, ¿por qué te vas? No, pues es que usted, dice esta persona, no nos advirtió de todas estas cosas que están ahora sucediendo. Y le dice la pastora: no te advertí. Y ahí le empezó a decir: pero si este domingo pasado hablé de esto, y el anterior de este, y el otro de este, y he estado hablando desde hace varios años de todas estas situaciones que van a venir. ¿Cómo que no te advertí? El problema es que la gente hace oídos sordos hasta que ya está en el problema, ¿verdad? Y esta persona decía: usted no nos advirtió. Pues no es que no le hayan advertido, es que no quiso hacer caso de la advertencia, y bueno, pues hay siempre que encontrar un buen culpable para ello, ¿verdad? Y hay veces que así estamos, no escuchamos lo que Dios nos está diciendo hasta que nos llegan las pruebas, hasta que nos llegan las dificultades. Ahora, ¿qué es lo que le iba a pasar a todas estas generaciones? Vamos allá al verso número 4. ¿Verdad? Vamos a seguir, a continuar leyendo la escritura, y dice el verso número 4: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Aquí ya se revolvieron muchos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta Joel?
Pues que le iba a venir problema tras problema. Fíjate muy bien. Dice aquí este pasaje: lo que quedó de la oruga, lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón, lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. Muy bien, la oruga, lo que comió la oruga. Fíjate muy bien, porque aquí está hablando de un ejército que iba a venir sobre la tierra. Y el Señor lo escenifica como langostas, como esa plaga de langostas que iba a acabar con todo lo que tenían ellos. Y aquí pues nos habla de 4 partes, ¿verdad? En las cuales podemos ver a esta langosta. La oruga, la langosta es ese chapulinzote, ¿verdad? Que conocemos muchos aquí. La langosta tiene 3 etapas en su vida, primeramente. La primera etapa es la de larva. La segunda etapa es la de ninfa, y la tercera etapa pues es ya la de la langosta, ya cuando está en su forma. Y aquí nos está diciendo el profeta Joel que lo que comió la oruga, o sea, lo que comió la larva se come las orillitas de la hoja solamente, ¿verdad? Bueno, va a venir la larva y se va a comer la orilla de las hojas, esas langostas que apenas están creciendo. Pero después va a venir la ninfa, el saltón. El saltón va a venir y el saltón se come la hoja completa. Y luego, después del saltón, va a venir el revoltón, que es ya la langosta un poco más grande, y se va a comer las ramitas blandas que están ahí cerca de la hoja. Pero después del revoltón ya iba a venir la langosta e iba a arrasar con todo lo que quedaba. ¿Y qué es lo que yo puedo empezar a entender con toda esta situación, con lo que está diciendo el profeta? Bueno, lo que yo puedo entender es que muchas veces este tipo de situaciones se aplican también a la vida diaria. Por ejemplo, cuando viene problema, cuando tenemos un problema, pero luego a ese problema tú le agregas otro problema que te está llegando. Y a ese otro problema pues le agregas otro problema que se está recrudeciendo. Por ejemplo, actualmente vemos cómo viene el problema de la pandemia, y el primer problema que vemos es el encierro. ¿Por qué? Porque pues gracias a Dios no estamos enfermos, pero sí tenemos que encerrarnos. Ya no podemos disfrutar, salir con la familia, ir al parque, ir a alguna plaza a pasear, ir a algún restaurante a comer. Ya los domingos pues todos son en casa, los que salían pues ya no pueden salir o ya no pueden disfrutar como lo hacían, y ese es un problema. Pero este problema, agrégale problemas dentro de la familia, agrégale problemas en el matrimonio por estar en el encierro, o tal vez inclusive sin estar en el encierro. Otro día los tenían sin encierro, ¿verdad? Y otros con encierro. Pero agrégale ese problema. Problemas matrimoniales, pleitos, rencillas, discusiones, insultos, agravios, problemas con los hijos. Y luego ese problema con los hijos, agrégale el problema de la crisis económica, que empieza ya a llegar también. La gente se queda sin trabajo, ya no hay las mismas fuentes de ingresos, ya no hay los recursos que se tenían, y empezamos a tener problema tras problema tras problema. Y luego de repente se enferma un familiar, y ahí está padeciendo, y ahí estás enfrentando la situación que tu familiar está viviendo a raíz de esta enfermedad o esta epidemia que estamos viviendo o sufriendo. Ya no era solamente la diabetes que tenía, ya no era el cáncer solamente, ahora es que también se infectó con el virus, y a ver si puede librarla. Le pedimos al Señor a ver si tiene la misericordia de poderle levantar de ese lugar en sanidad, ¿verdad? Y ahí estamos, problema tras problema tras problema, y luego ya no es el familiar, ya eres tú. Y eres tú el que está enfermo, y eres tú el que está con pensamientos en su mente de muerte, de que no la vas a librar, de que no vas a salir adelante, de que esta situación te va a vencer. Y estamos en esa misma circunstancia. Lo que vino a traer la oruga, después vino el saltón, y luego vino el revoltón, y luego vino la langosta, y estamos problema tras problema en todas estas circunstancias. Y aquí podemos ver lo que muchas veces la gente anhela y la gente sueña, y las cosas en las cuales quiere estar. Pero fíjate cómo viene todo este juicio a removernos.
viene a zarandearnos, viene a poder llegar sobre la gente que o estaba fundada sobre la roca o estaba fundada sobre la arena. Dice la Escritura que los que estaban fundados sobre la roca, vinieron ríos y vinieron pruebas y vinieron tribulaciones, pero su casa prevaleció, su casa se afirmó. ¿Por qué? Porque estaban sobre la roca. Pero ahora imagínate los que estaban sobre la arena y les vienen todas estas cosas. Pues va a ser muy difícil que puedan salir adelante. Por ejemplo, lo que te satisfacía, ¿verdad? Se va. ¿Cuáles eran las cosas que te satisfacían o que le satisfacían a muchas personas? El libro de Joel, capítulo 1, lo dice en el verso 5. Si continuamos leyendo, dice: despertad, borrachos, lloren, giman todos los que beben vino a causa del mosto, porque les es quitado de su boca. O sea, ya la gente que se alegraba en eso o que encontraba el consuelo en el alcohol. Mucha gente encuentra el consuelo de sus problemas en el alcohol sin pensar que eso los va a llevar cada vez más al error o los va a llevar cada vez a hundirse más en ese fango. Pero dice el Señor: despierta, date cuenta de la vida que estás llevando, date cuenta de la situación en la cual estás metido. Cuando viene el juicio, aquello en lo que tú confiabas te va a fallar, ya sean vicios, ya sean tantas situaciones que la gente busca, el adulterio, fornicación, todas esas cosas que la gente está buscando para satisfacer sus propios deseos, te van a fallar y vas a encontrar mucho dolor en ello. Hay otros que pierden los negocios. Ahí en el libro de Joel, capítulo 1, verso 7, dice la Escritura: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas que quedaron blancas. Muchos se mantenían del fruto de su trabajo, de la higuera, pero viene la langosta, viene el juicio, ¿y qué es lo que queda? No queda nada. ¿Y ahora pues qué vendo? ¿Y ahora qué hago con todo este problema, con toda esta situación que estaban viviendo? Algunos enfrentaron problemas en sus matrimonios, problemas en sus relaciones también. Ahí en el libro de Joel, capítulo 1, verso 8, si nos vamos al siguiente verso, le dice, llama el Señor y dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Todas las cosas que vienen como parte de un juicio sobre la vida de la gente, para que puedan entender, para que puedan ser advertidos de las situaciones que van a enfrentar si no corrigen sus caminos. Hay muchos que no cuidaron lo que el Señor les había dado y se pierde, y la gente sufre por ello, y después, cuando ya es difícil remediarlo, pues ahora sí quieren trabajar en ello. Pero ¿por qué no poder trabajar cuando se están unidos, cuando están enfrentando esas diferencias, cuando hay situaciones ahí que hay que arreglar? Pues bueno, hay muchos casos y hay muchas situaciones que podemos ver en el camino, pero Dios siempre da una advertencia, siempre da un aviso en cada una de las decisiones importantes que tú y yo podemos tomar. ¿Qué más cosas suceden o qué más cosas pudieran suceder o están sucediendo? Bueno, pues que también van a desaparecer ministerios. Qué triste puede ser esto, porque el que desaparezca un ministerio, pues significa que algo está pasando, que está viniendo un juicio y que por algo que la gente empezó a dejar. Ahí en el libro de Joel, en el verso 9, capítulo 1, verso 9, dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces tú iglesias que hayan cerrado ya? ¿Que hayan cerrado en este tiempo? Yo conozco varias iglesias que ya han cerrado. ¿Por qué? Porque no hay para pagar rentas, porque pues la gente se olvidó de diezmar o de ofrendar, porque era más barato verlo por Facebook, ¿verdad? Ya hasta muchos de ellos se alejaron del Señor, ya que
pues no es el mismo compromiso ir a la iglesia, que me estén viendo. Aquí nadie me ve, aquí yo los veo, ¿verdad? Aquí yo veo desde la pantalla y pues no tengo un compromiso con la gente, ni con el pastor, ni con nadie, y yo puedo hacer lo que quiera. Y muchos se alejan y se pierden esos ministerios. Y qué triste puede ser esta clase de situación. Y bueno, viene la llamada debilidad espiritual. Como comentamos, en este tiempo o la gente se fortalece en el Señor o la gente se debilita. O tomamos decisiones para acercarnos más a la presencia del Señor, o nos perdemos en el mismo infierno si no tomamos acciones como debemos de tomarlas cada uno de nosotros. Y qué importante es que tú y yo podamos tomar la decisión de buscar al Señor siempre. Que podamos ser como la iglesia primitiva, aquellos que fueron perseguidos y que tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, pero salieron huyendo, pero salieron predicando el evangelio. No se avergonzaban del evangelio y se tuvieron por dignos de ser mártires. Para muchos fue una muerte gloriosa, que inclusive hasta la querían enfrentar por la redención y la gloria que iban a tener después delante de la presencia del Señor. Y bueno, yo quisiera hacerte una pregunta, porque muchas veces nos encontramos reprendiendo al diablo por todas esas cosas que nos están sucediendo, reprendiendo al infierno o a lo que tú quieras, pero no nos damos cuenta que el que realmente está trayendo ese ejército de langostas es el Señor. Él es el que está trayendo las tribulaciones, Él es el que está trayendo las pruebas, Él es el que está trayendo el juicio sobre cada uno de nosotros. Dirá alguno: no, Dios no puede traer juicio, Dios es un Dios de amor. Dios nos ama y por eso trae juicio. En el libro de Joel, capítulo 1, verso 11, dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército. O sea, Él va a dar la orden al ejército de langostas, a esa plaga que iba a venir a causar destrucción sobre Israel o sobre la nación que el Señor la mande. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Hay veces que no hacemos caso a la advertencia hasta que llega el día de Jehová, hasta que llega el día del juicio, hasta que el Señor nos confronta, hasta que nos enfrentamos nosotros a todas esas situaciones que pueden venir en contra nuestra. El que hace muchas de esas cosas es el Señor. Por si te encuentras muchas veces reprendiendo demonios, hay veces que los problemas vienen de parte de Dios para que nosotros podamos poner atención y podamos voltear nuestro rostro delante de su presencia. Y bueno, aquí voy a la segunda cosa que yo puedo ver en las Escrituras, en este libro, que es también la misericordia de Dios. Nunca va a haber un juicio sin misericordia de parte de Dios. Él trae un juicio, pero también va acompañado de su misericordia. Joel capítulo 2, verso 12, dice la Escritura: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Pero fíjate las primeras palabras: por esto, pues, por todas estas cosas que van a suceder o que te están sucediendo, conviértete al Señor. Tiene que haber una conversión. Tienes que transformar tu vida para poder encontrar esa vida que Dios anhela y desea en ti. Y luego dice el versículo número 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Al Señor le duele cuando tú estás padeciendo, cuando tú estás siendo castigado por Él.
A mí me duele cuando disciplino a mis hijos. Yo creo que los padres que estamos aquí, que también lo hemos hecho, nos duele. Pero aquel que ama a sus hijos los disciplina. ¿Es así? El Señor, porque nos ama, nos disciplina. Y qué importante es que nosotros podamos entender que Dios nos ama y que le duele el castigo. Verso 14, ¿quién sabe? Vuélvete, conviértete, porque quién sabe si se volverá y se arrepentirá el Señor y dejará bendición tras él. Ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. ¿Quién sabe? Si tú te arrepientes y no te enfrentas a todas las consecuencias de tu cochino pecado, o nuestro cochino pecado, que en lo cual podemos caer cada uno de nosotros. Convertíos, dice el Señor. Tiene que haber una transformación en nuestra mente para que pueda aplicar la misericordia de Dios. Y muchos piensan, bueno, ya le pedí perdón al Señor. Ok, ahora sí, Señor, cambia todo mi problema. Ahora sí, arregla toda la situación que ya destrocé. Ahora sí, repara todos los daños que ya hice. Ya estoy aquí, ya, listo, ya, arrepentido. ¿Y quién te dijo que los iba a reparar el Señor? ¿Quién sabe si lo haga? ¿Quién sabe siquiera? De que puede, pero quién sabe siquiera si se vuelva y se arrepienta. El problema es que tú te tienes que arrepentir y convertir. No para que Dios arregle todo el desbarajuste que pudiste haber hecho o que pudimos haber hecho. Tenemos que convertirnos para que no nos hundamos más en el fondo, para que no caigamos en una situación de muerte en nuestra vida. Tenemos que entender que el Señor nos llama a una transformación completa en nuestra vida para que Él complete su obra en cada uno de nosotros. Repare el Señor o no repare las situaciones en las cuales estamos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice este pasaje que tenemos que hacer? Bueno, convertirnos primeramente a Él. ¿Y cómo es que viene esta conversión? Dice aquí, con ayuno y con lloro. ¿Y qué significa el ayuno? El ayuno es una humillación. Es humillarnos delante de Él. Es humillar nuestra carne. Esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, el grado extremo de poderlo humillar es el ayuno. Porque no nos podemos pegar un tiro, ¿verdad? Es imposible. Pero sí podemos dejarla sin comer un tiempo, ¿verdad? Hacer padecer esa carne en sus deseos y en sus anhelos. ¿Para qué? Para que el espíritu pueda alimentarse y el espíritu pueda desarrollarse en nuestras vidas. Y dice aquí, con lloro. Dice la Escritura que un corazón quebrantado el Señor no desprecia. De tal manera que tú y yo podemos quebrantarnos delante de Él. Y yo creo que esa es la única manera de poder visualizar realmente un corazón arrepentido. Una persona que no se quebranta delante del Señor por su pecado, por su vida o por lo que está viviendo, es una persona que no va a tener cambios duraderos. Y no quiero decir que llorar también va a hacer que tú cambies en el momento, no. Pero es como que un paso más allá en el cual tenemos que nosotros caminar. Son dos cosas: humillar nuestra vida, humillar nuestra carne, pero también ser quebrantados para poder alcanzar las cosas que Dios tiene. Y luego dice, rasga tu corazón y no tu vestido. Rasgar el vestido, rasgar las vestiduras, era una expresión de dolor por la muerte de alguna persona o por una ofensa recibida. Tal vez una persona que fue duramente ofendida, su manera de demostrarle a la otra persona era rasgar sus vestiduras por lo que había dicho, ¿verdad? Por lo que se había atrevido a comentar o por la muerte de alguien. Y qué interesante es que el Señor dice, no te hagas el ofendido, no te hagas el que te hicieron algo, ¿verdad? Porque muchas veces nos hacemos los ofendidos y no tomamos los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Dice, rasga tu corazón. Es lo que tienes que rasgar, es lo que realmente tiene que cambiar en tu vida para que puedas convertirte y ser transformado. El Dios de misericordias, al ver la sinceridad, puede arrepentirse y devolver bendición.
Y luego dice, toquen trompetas. Ahí vamos allá a Joel capítulo 2, en el verso número 15. Dice la escritura, tocar trompeta en Sión. ¿Qué es la trompeta? Es un anuncio de guerra. Es una proclamación, ¿verdad? Es la voz de Dios hablando en cada una de nuestras vidas. Toquen trompeta, tómate de la palabra, tómate de las cosas que Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere transformarte, Dios quiere llenarte. Luego dice, proclamar ayuno. Volvemos otra vez a la humillación. Reúne a la familia, convocada asamblea. Vamos allá al verso 16. Dice la escritura, reunida al pueblo y santificar la reunión. Junta a los ancianos, congrega a los niños y a los que maman. O sea, toda tu familia, venga, júntenlos todos. ¿Para qué? Para poder compartir de la verdad divina, de lo que puede cambiar sus corazones, de lo que puede transformarles. ¿Para qué? Para que toda la familia alcance salvación y vida eterna. Cada uno de nosotros debe entender que toda nuestra familia hay una promesa que va a ser salva si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un precio que hay que pagar. Los padres, mientras los hijos estén en su casa, ellos tienen la obligación de estar buscando al Señor. Ellos tienen que estarles hablando de continuo, aun y que ellos no quieran, aun y que rechacen, ¿verdad? Tarde que temprano el Señor va a dar fruto de esa semilla que fue sembrada en ellos. Y se los digo como testimonio y por experiencia, que eso va a suceder tarde que temprano. Pero si no dejamos de orar, si no dejamos de clamar, si no dejamos de insistirles, si no dejamos de molestarlos, porque hay padres que dicen, no, yo no quiero tener problemas con mis hijos, yo no quiero fastidiarlos ni molestarlos. Dios tiene su tiempo. Pues sí, pero peligro y nunca llega el tiempo y ellos mueran y no encuentren salvación. Yo no quisiera que eso sucediera. Yo quisiera estar compartiendo la verdad divina a mis hijos hasta que ellos puedan acercarse al Señor. El llamado es para toda la familia y la gloria de Dios vendrá sobre todos. Y bueno, va a haber un fruto. Y vamos a la tercera cosa y a esta última parte. Va a haber algo muy importante que es fruto de ese arrepentimiento. Y ahí en el libro de Joel, capítulo 2, en el verso número 18, dice la escritura, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Cuántos podemos gozarnos en el Señor? Que tenemos un Dios de perdón, que aun y cuando hagamos tantas cosas que le desagradan, Él se compadece de nosotros. Recuerda que somos polvo y nos perdona. Verso 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo les envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Entonces, ¿qué es lo primero que va a enviar el Señor? Lo primero que va a enviar el Señor va a ser pan. Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Y qué significa el pan? Bueno, que Él va a suplir todas las necesidades. Estábamos hablando de que va a venir la langosta y que va a arrasar con todo. Bueno, el Señor, si hay una conversión, va a suplir las necesidades. Va a traer el pan, va a traer los recursos, va a traer el trabajo. Pero tiene que haber una transformación también en nuestras vidas para poderlo recibir. Y luego dice, va a traer el mosto. ¿Y qué significa el mosto? El mosto significa la alegría, el gozo, algo que a muchos ya se les ha ido. Algo que muchos viven solamente día a día, frustrados, estresados, angustiados, enojados por una o por otra situación. Bueno, el Señor va a traer gozo. Qué bueno que tú y yo podamos caminar día tras día delante de la presencia del Señor con ese gozo que Él ha puesto de su salvación en cada uno de nosotros. Él lo va a traer cuando hay esa conversión. Mira, yo recuerdo cuando necesitaba esa alegría artificial, ¿verdad? Para poder tener gozo. Y sí, salía a las calles y andaba ahí con los amigos, lo que fuera, y me la pasaba bien. Bueno, algunas veces, ¿verdad? Me la pasaba bien andando en malos caminos, ahí con el alcohol, pero me duraba tan poquito. Ya para el otro día me sentía peor, me sentía mal, después de haber hecho tantas
cosas incorrectas, no solo era la cruda física, era la cruda moral que le llaman, y tantas cosas que venían incorrectas sobre mi vida a causa de ello. O sea, era una alegría momentánea, pero gloria a Dios que la alegría que Él pone es una alegría perpetua, un gozo que no necesita ninguna pastilla, ningún sedante, ninguna alegría artificial para poder tenerla. Y bueno, por último va a poner de su aceite, ¿verdad? Y dijo, voy a poner, yo les envío pan, mosto y aceite. ¿Y qué es el aceite? El aceite es la unción de su espíritu. Es la unción de su presencia en cada uno de nosotros. ¿Cuántos anhelamos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos anhelamos un toque de parte suya en cada uno de nosotros? Muy bien, eso se llama un derramamiento de su espíritu. Y el profeta Joel lo especifica de esta manera. Ahí Él nos da de sus dones espirituales primeramente. Podemos entender que Él derrama de su espíritu y derrama también de sus dones en cada uno de nosotros. Ahí en el libro de Joel, capítulo número 2, en el verso 28, dice la escritura, dice, y bueno, ahí no dice el 2, pero es el capítulo 2, dice, y después de esto, o sea, ¿después de qué? Después de que haya venido una conversión. Tal vez tuvo que venir un juicio primeramente si no hicimos caso a las advertencias, pero luego vino una conversión. El Señor manifestó su misericordia, su bondad, nos transformó, nos tocó, y luego dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ahí empiezan a aplicarse los dones espirituales en la vida de la gente. Tus hijos, tus hijas van a profetizar, tus ancianos van a soñar sueños y tus jóvenes van a ver visiones. Gloria a Dios por el derramamiento que Él va a ir haciendo después de esa transformación, después de esa conversión que puede haber en cada uno de nosotros. Qué interesante es que el Señor va a estar obrando, y tal vez tú te sorprendas de las cosas que Dios va a estar haciendo en ti si viene esa transformación sobre tu vida. Pero también va a venir un avivamiento. Porque cuando los dones del Espíritu empiezan a ser derramados sobre tu vida y empiezas a ser tocados por el Señor, entonces el Señor empieza a hacer algo alrededor tuyo. Porque los dones no son para ti, los dones son para el servicio de los que están alrededor de ti. Entonces empieza a haber una transformación cuando empezamos a ejercerlos, cuando empezamos a ejecutarlos. Dice el libro de Joel, capítulo 2, en el verso 32, y todo el que invocare, después de que ese derramamiento del Espíritu, y todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Amén. Qué gloriosa palabra podemos entender de las cosas que el Señor viene a traer en la vida de cada uno de nosotros. Y esto podemos trasladarlo a la época actual. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo esta misma situación que enfrentó el profeta Joel, o de la cual habló el Señor para la vida del profeta Joel? El capítulo 3, bueno, habla acerca de varias cosas más, acerca de ejércitos que van a venir, pero bueno, ya es otro tema. El domingo vamos a hablar acerca del juicio final, y ahí tal vez toquemos algunos de estos temas. Pero fíjate qué interesante es cómo el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, cómo el Señor quiere hacer algo en nuestros días. Como todas esas cosas que de alguna manera habló cientos de años atrás, podemos nosotros aplicarla también en el día de ahora. Y como en la actualidad también el que invocar el nombre del Señor va a ser salvo. Por eso dice la Escritura que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Seremos salvos. Es la misma palabra aplicada en nuestros días. Y el Señor quiere derramar de su obra y de su espíritu en cada uno de nosotros para que podamos levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos humillarnos delante de su presencia. Él hizo la obra por cada uno de nosotros. Él pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar.
Lo que tú y yo merecíamos, Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado tantas cosas como una manera de advertirnos de las cosas que van a venir. Es mejor que tú y yo nos encontremos siendo esos fieles mayordomos que el Señor ha puesto al cuidado de su casa, que esos mayordomos necios que hicieron lo que quisieron y que perdieron todo lo que el Señor les había dado y lo que el Señor les iba a entregar. Y yo creo que son tiempos para poder entender que la obra que Jesucristo hizo es una obra grande y gloriosa. Vuelvo al primer versículo: no sea que nosotros menospreciemos, nos asombremos. Dice el libro de Hechos capítulo 13: mirad que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Que no menospreciemos lo que Dios nos está hablando. Yo menosprecié muchas veces la palabra que me daban del Señor. Yo menosprecié en muchas ocasiones lo que mis padres me decían para que me acercara al Señor, lo que otras personas me hablaron. No la quería entender, no la quería saber, no quería que me dijera nada. Lo menospreciaba, le daba un precio menor. Y desgraciadamente yo tuve que enfrentar un juicio. Y desgraciadamente tenemos que padecer para conocer al verdadero y gran Señor. Que no te suceda eso. Si es que tú ya lo estás viviendo, pues toma la decisión de ser transformado por el Señor. No importa si el Señor arregla o no la situación, te conviene a ti, para que puedas ver la mano de Dios obrando y trabajando en tu vida, en todo lo que hagas, independientemente de lo que quiera hacer el Señor. ¿Quién sabe? Quizá el Señor se acuerde, quizá el Señor quiera arreglar lo que descompusiste o lo que descompusieron otros. Pero tú encárgate de buscar al Señor y cumplir su llamado y su obra en este tiempo. Inclina ahí tu rostro delante del Señor. Y dile: Padre, hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Hoy reconocemos tu grandeza y tu poder sobre nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que muchas veces te hemos fallado. Sabemos que muchas veces hemos menospreciado, Señor, tu palabra, tu verdad. Hemos hecho caso omiso a los planes que tú tenías para cada una de nuestras vidas. Mas hoy, Señor, queremos tomarnos de tu mano, Señor. No queremos, Señor, pasar por ese valle de muerte, Señor, en el cual muchas veces tú no nos quieres llevar, pero nosotros vamos, Señor, a causa de nuestro pecado y a causa de la maldad en la que vivimos, entendiendo que la paga del pecado es la muerte. La dádiva tuya, Señor, es vida eterna. Oh Señor, queremos acercarnos delante de tu presencia. Queremos, Señor, caminar en los pasos, Señor Jesucristo, en los cuales tú nos llamaste a caminar. No queremos permanecer, Señor, en muerte, queremos pasar a vida. Sabemos que muchas de las cosas que tú hablaste a través de tu palabra son para que nosotros seamos transformados, Señor, y seamos llenos de tu gracia y de tu gloria eterna. Y hoy venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón quebrantado delante de ti, esperando, Señor, recibir ese toque que sabemos que solo puede venir de tu mano, que sabemos que solo tú puedes, Señor, poner en nuestra vida para tocarnos y transformarnos. Oh Señor, que ese derramamiento de tu gloria pueda venir, que ese derramamiento de tu espíritu pueda tocar nuestras vidas y nuestros corazones, para ser cada día más como tú, Señor, para encontrarnos contigo, Padre. Cámbianos, Señor, y perfecciónanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y quiero hablar ahí con tus ojos cerrados. Si hay algunos que no han entregado su vida a Cristo, tú estás oyendo este mensaje y sabes que tienes que hacer algo importante en tu vida en este día. Lo más importante que tú puedes hacer es acercarte delante de la presencia del Señor, es humillarte delante de Él, es ser quebrantado por el poder de la cruz, por el poder de lo que el Señor hizo en tu vida a través de su muerte y a través de su resurrección. Y a través de ello poder encontrar la vida y la salvación que Dios tiene preparada para ti. Hoy es el tiempo de Dios para tu vida. Hoy es el tiempo que Él tiene preparado para ver esa transformación gloriosa en ti, en tu familia y en todos los que están alrededor tuyo. Y si es tu deseo acercarte al Señor
Inclina ahí tu rostro y repite conmigo estas palabras. Dile al Señor Jesucristo: Señor Jesús, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Creo que tú moriste en la cruz Creo que tú moriste en la cruz y que tú resucitaste al tercer día que tú resucitaste al tercer día para darme vida y salvación. para darme vida y salvación. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti. Quiero caminar en tus pasos Quiero caminar en tus pasos y ser guiado por tu Espíritu. y ser guiado por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por cada vida, Señor, de aquellos que te han conocido por primera vez. Yo oro para que esa transformación de parte tuya venga sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Para que tú hagas esa obra gloriosa y poderosa en cada una de sus vidas, Señor. Y tú les toques y les afirmes en tus caminos. Que nada les quite, Señor, ese regalo tan grande que tú has traído, que es la salvación. Que ellos no lo dejen, Señor. Que no lo descuiden, Señor, esa salvación tan grande que has puesto sobre sus vidas, sino que puedan afirmarse y caminar en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay tiempos también que el Señor está trayendo para la iglesia, para que tú y yo podamos acercarnos de una manera más fuerte, que podamos afirmarnos en los caminos que Él ha establecido, para que nada ni nadie nos mueva de la dirección en la cual nos quiere llevar el Señor. Y hoy es un buen tiempo para que tú puedas venir delante de su presencia y tú puedas decirle: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ver un derramamiento de tu gloria y de tu espíritu sobre mi vida. Yo quiero ver una transformación en mí. Quiero dejar todas esas cosas que me estorban, todas esas cosas que me detienen, para que tú hagas esa obra perfecta sobre mi vida. Y si ese es tu deseo, ahí en tu lugar ponte de pie delante del Señor y dile: Señor, yo quiero esa transformación en mí. Yo quiero ver ese derramamiento de tu gloria sobre mi vida. Yo quiero ser transformado por medio tuyo, Señor. No quiero permanecer igual. Quiero ir caminando en la dirección en la cual tú me quieres llevar. Vamos, díselo al Señor. Dile: Señor, haz tu obra perfecta. Derrama de tu gloria, Señor. Derrama de tu presencia, Señor. Tú estás viendo cada vida y cada corazón, Señor. Tú has conocido, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Su sentar, su levantarse. Tú conoces cada obra, Señor, que ellos han hecho, Señor. Desde el día en que tú los trajiste aquí a la tierra, Señor, y hasta el día, Señor, que ellos van a ir delante de tu presencia. Oh Dios, si tú estás viendo esa transformación en sus vidas, tú estás viendo, Señor, esas decisiones que están tomando también en esta hora para poderse acercar delante de ti. Y yo oro para que la obra de tu Espíritu Santo pueda, Señor, venir sobre cada una de sus vidas, Señor. Yo oro para que ese soplo de tu presencia, esa fresca unción pueda descender en esta hora, Señor, y pueda tocar cada una de estas vidas, cada uno de los corazones, Señor, de la vida de mis hermanos en esta hora. Trae ese derramamiento de tu gloria, Señor. Trae ese despertar, Señor. Esos dones espirituales, Señor, que tú quieres implantar en cada una de nuestras vidas, Señor, para poderte servir, para poder ser un instrumento en tus manos, para ser un instrumento de tu gloria. Hoy clamamos, Señor, para ver esa obra completada en cada uno de nosotros. Hoy clamamos por esa unción fresca, Señor, que tú estás cayendo. Ven, Espíritu Santo, ven y toca, Señor, cada vida. Clama ya al Señor y dile: ven y toca mi vida, Señor. Ven y derrama de tu gloria en mí. Ven y derrama de tu presencia sobre mi vida. No quiero ser el mismo, Señor. Es solamente a través de ese fuego, Señor, consumidor, que tú vas a traer esa transformación, Señor, en cada uno de nosotros. Oh Dios eterno, derrama de tu gloria sobre cada vida, sobre cada corazón, Padre. En tu nombre, oh Dios. Nos creaste con un propósito. Oh sí, Señor. Para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad, Señor. Proclamaremos tu majestad.
Tú nos creaste para adorarte, Señor. Tú nos creaste para adorarte. Para tu nombre glorificar. Para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra, Señor. Y cada día sobre la tierra. Anunciaremos tu gran bondad. Anunciaremos tu gran Usa tu pueblo, bondad. Señor. Queremos darte la gloria y el honor. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Oh, sí, Queremos Señor. exaltarte por siempre. Dale la gloria a Él, dale el honor al Señor. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Oh, sí, Señor. Tú nos creaste con un propósito. Para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra, Señor. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para adorarte. Tú nos creaste para adorarte. Para tu nombre glorificar, Señor. Para tu nombre glorificar. Y cada día, Señor. Oh, Jesús. Anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria a ti, oh Dios. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte, Queremos Señor. exaltarte por siempre. Recibe la gloria, Señor, y el honor. Queremos darte gloria y honor. Recibe la adoración. Queremos darte la adoración. Exaltamos, Queremos oh exaltarte Jesús. por siempre. Queremos darte, Señor. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos Queremos exaltarte. exaltarte por siempre. Oh, sí, Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Por siempre. Y siempre. Por siempre, Por Señor. siempre. Y siempre. Por siempre. Y siempre. Por siempre. Y siempre. Por siempre, Señor. La adoración. Hoy rendimos toda gloria, Señor. Toda alabanza, Señor, delante de tu presencia. Te pedimos, Padre, que tú te puedas glorificar en cada uno de nosotros, Señor. Que tu obra perfecta y gloriosa, Señor, se manifieste en cada una de nuestras vidas. Mientras tu Espíritu es derramado con poder, Señor, en cada uno de nosotros. Derrama de tu obra gloriosa, Señor, en cada uno de nosotros. Pon esos dones, esos talentos en cada uno de la vida de mis hermanos, para que puedan ser usados, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Y que podamos ver un avivamiento glorioso, Señor, a través del cual todo el que invocare tu nombre sea salvo, Señor. Y vea tu gloria y tu majestad y tu poder actuando sobre cada vida y sobre cada corazón, Señor. Glorifícate en este tiempo y haz tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te exaltamos. Amén. Hermanos, hay un llamado de parte de Dios a
advertencias que Él pone para que no caigamos en el error. Vamos a hacer caso a ellas. Hay veces que pecamos y pecamos y pecamos y no pasa nada y creemos que así va a ser siempre. Y el Señor nos advierte y nos dice: detente, detente y detente. Y hacemos caso omiso y viene el juicio, y vienen los problemas, y viene el dolor, y viene la angustia. Y si tú no volteas tus ojos al Señor y ahí en la angustia te conviertes delante de Él, no vas a alcanzar vida eterna, no vas a alcanzar a ver su gloria y su salvación. Pero si te humillas, si vienes delante de la presencia del Señor con un corazón quebrantado, Él va a tomar tu corazón y Él va a perdonarte y Él va a restaurarte y Él va a sanarte de tus heridas y de las situaciones que pudiste haber enfrentado. Dios tiene un plan glorioso para ti. Camina en Él y vas a ver la bendición de parte de Dios en todas las cosas. Amén. Vamos a despedirnos con este canto. Él es fiel, amén. Tú eres fiel. Gente de toda lengua, Señor. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dile: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, tú eres fiel, Señor. Digno eres tú de gloria, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, que se escuche, decláralo con tu boca. Dile con todo tu corazón, creyéndolo. Vamos, dilo: Señor, eres fiel. Sí, Señor, lo creemos. Dile: gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
todo este tiempo. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en la oración y el domingo allá en la iglesia también a estar alabando el nombre del Señor. Nos vemos. Mira, ya son las 9. Si necesitan, tienen sus hijos acá, ve a recoger a sus hijos.